sé si vols venir aquí o si... Sí, et deixo... Hola, bona tarda. Jo em dic Josep Maria Aro, treballo aquí al costat, a l'edifici d'aquí al costat, o sigui que avui era un dia pràctic. Jo, abans de començar, us demano perdó perquè no sabia què presentar. I quan van convidar la Marta, que agraeixo al clúster que m'hagi convidat a aquesta sessió, a aquesta taula, vaig dir, bueno, de què parlaré jo, no? I se'm va ocórrer un títol que després m'hi he moltes vegades, que és l'epidemiologia de la salut mental al lloc de treball. I m'he penedit perquè vosaltres sabeu molt més d'això que jo. I aleshores m'he plantejat aquesta presentació com algunes idees per debatre. O sigui, espero que puguem tenir una mica de discussió després, perquè jo he presentat com una presentació breu i una amalgama. No és per fer propaganda d'amalgama, però sí que és una cosa com feta a peces. A veure si... Jo tenia una presentació, no sé si es pot posar aquí. Hi havia aquí, epidemiologia dels trastorns mentals i la seva relació amb el lloc de treball. Aquí estem amb una taula que es diu Són els trastorns mentals la segona epidèmia després del Covid, i jo com a investigador em dedico al tema de l'epidemiologia. L'epidemiologia jo m'hi dedico des d'abans del Covid. I també una mica a temes de prevenció de trastorns mentals. Aleshores, tinc la tentació de posar algunes diapositives per intentar contestar això. Abans, de totes maneres, seguirem la presentació, faré com un minut d'hablar de mi libro. Nosaltres ara estem fent dos projectes per intentar reduir l'impacte dels problemes de salut mental en el lloc de treball. Un projecte es diu Empower i hem desenvolupat un programa per a empreses per sensibilització sobre temes de salut mental, lluita una mica contra l'estigma i també proporcionem eines als treballadors a través d'una app per manegar el malestar psicològic. No està adreçat a persones que tenen un problema de salut mental diagnosticat, on hi ha els serveis més formals, sinó a persones que tenen un malestar psicològic i aquest programa els dona eines per intentar afrontar-lo ells mateixos. Tenim un altre programa també, que aquest va adreçat a professionals sanitaris i a professionals de residències de serveis sociosanitaris. Per exemple, l'anterior estava finançat per la Comissió Europea, aquest està finançat per la Marató de TV3, es diu Repical, i en concret és un programa online en el qual proporcionem tractament psicològic a professionals de residències o serveis sociosanitaris que ho demanden. És un treball de recerca on estem comparant dues intervencions i la intervenció que estem provant s'ha mostrat ja fortament efectiva. Torno al tema aquest de Covid i salut mental, i aquest és un treball que vam fer nosaltres, que vam tenir la sort de... Nosaltres, com deia, fem enquestes, i teníem una enquesta a la qual vam entrevistar 3.000 persones en el seu domicili, una mostra representativa de les províncies de Madrid i de Barcelona, i en aquesta mostra vam començar l'estudi abans de Covid i vam poder-los reentrevistar durant el Covid. I veiem una mica un augment tant de les idees de suïcidi com dels problemes de depressió. Amb aquest estudi nosaltres el que fem és administrar una entrevista estructurada que permet arribar a un diagnòstic de depressió, no un patiment psicològic, no símptomes de depressió, no malestar emocional, sinó realment un diagnòstic de depressió major seguint els criteris que utilitzem els metges. Amb aquest estudi, com veieu, es mostra aquest augment dels trastorns i vam realitzar també un altre estudi similar, aquest amb una mostra de 3.500 persones, però aquest el vam començar quan va començar el Covid. I els vam administrar un qüestionari similar que també permet el diagnòstic de depressió, i aquí veiem que és la gent jove la que tenia un major risc o major prevalència de depressió. El grup aquest de 18 a 34 anys tenia una prevalència, en aquells moments de l'entrevista, no ho veig bé, del 14%, el grup de 35 a 49, 50 i 60 al voltant de 10-11%, i en la gent gran una mica menor. I això, seguint el que deia el Jordi, veiem que les persones joves són les persones que han estat més vulnerables amb el tema de problemes de salut mental. Amb aquest estudi, a més, miràvem una mica quins podien ser els motius
I dos aspectes en els quals hem centrat és el suport social, la xarxa social que podia tenir aquella persona, el suport social que va sentir durant el confinament i també el que diem desafecció, que seria com el contacte emocional o la relació emocional que podia tenir amb persones significatives. El suport social seria una mesura més objectiva de quants contactes socials té aquesta persona i la desafecció una mesura més subjectiva de si se sent una vinculació emocional amb aquestes persones de la seva xarxa. I com veiem, aquestes són les dues variables, i això s'ha replicat a molts altres estudis, que estan més associades a l'impacte emocional del Covid i de la situació de confinament. Però, clar, veient això diríem, escolta, sí que és veritat que hi ha hagut una pandèmia de problemes de salut mental en el Covid, però jo crec que no. Jo crec que en tot cas hi ha hagut un lleuger augment, però és que ja hi havia una pandèmia abans del Covid. El que s'ha fet el Covid ha sigut ser una mica més conscients d'aquest problema. Aquest és un mapa que ve d'un projecte que és el Global Burden of Disease, en el qual també col·laborem, que mesura l'impacte de totes les malalties en el món. I veieu que les xifres de prevalença dels trastorns mentals estan en vermell, estan cap al 20%, o sigui, per sobre del 15-20% a la majoria de països. Són xifres enormes perquè això són el tant per cent de persones que tenen un trastorn mental en un any de la seva vida. O sigui, això són xifres de la prevalença durant un any d'aquests problemes. O sigui que sí que és cert que això ha posat, diguéssim, sobre la taula el problema, però que la pandèmia ja existia abans de la Covid. Ara tornaré una mica, com deia, això és molt endreçat, i tornaré una mica a parlar de trastorns mentals i relació amb el treball. I quan parlem d'això, si mirem internet, veiem com hi hauria com dues perspectives. La perspectiva que moltes vegades veiem dels mitjans de comunicació fins i tot és dir, escolta, anem a veure l'impacte que tenen els trastorns mentals en les baixes laborals, en la productivitat, etc. I realment els trastorns mentals, això són dades angleses de l'any 2018, són un dels principals motius de baixa laboral. El primer motiu de baixa laboral són les malalties menors, seria la grip i el constipat, vull dir que aquestes són malalties de baixes laborals curtes, els problemes musculoesquelètics, que és el dolor d'esquena, que estan molt relacionats, com sabeu, amb els trastorns d'ansietat, molt relacionats, i després ja vindrien els trastorns mentals. O sigui que realment l'impacte laboral dels problemes de salut mental és molt important. I aquí un altre tema de reflexió, i és, clar, diem problemes de salut mental, diem trastorns mentals, diem salut mental, no diem mai malalties mentals, i encara estem anant totes aquestes paraules d'eufemismes perquè no sabem ben bé de què estem parlant. Aquesta és la definició que té la OMS de què és la salut mental, no es llegeix segur, i posa un estat de benestar en què cada individu s'adona el seu propi potencial per fer front a les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de contribuir a la comunitat. Això és la salut mental segons l'OMS i jo no ho entenc. O sigui, jo no sé, jo crec que és impossible, no sé, jo crec que és una definició molt poc clara, i estem una mica, encara no tenim clar què és la salut mental. El que sí que és cert és que la salut mental és un contínum que hi ha en un extrem el benestar i la resiliència, i a l'altre extrem les persones que tenen un trastorn mental amb símptomes greus o fins i tot amb idees de suïcidi o autolesió. Llavors ens hem de moure una mica amb tot això. Un altre tema que jo crec que encaixa molt amb la situació de les OTLs, i és que quan jo parlava, al principi he parlat del tema de salut mental i lloc de treball que es parla de baixes laborals, etc., doncs moltes vegades estem parlant amb les persones amb trastorns mentals comuns que treballen i que tenen baixes laborals quan tenen una recaiguda, quan tenen un moment difícil. Però hi ha una altra àrea que per vosaltres no és desconeguda, però que jo crec que és molt desconeguda encara socialment, que és les persones amb trastorns mentals greus que tenen una dificultat important amb la seva inserció laboral. I llavors jo crec que aquí, amb aquesta línia de l'entrada al mercat laboral, productivitat i sortida al mercat laboral, és quan l'abordatge en funció de si estem parlant d'un tipus de trastorns o l'altre és molt diferent. Llavors a mi m'agradaria una mica
centrar el debat amb aquest aspecte, no? Perquè, tornant, jo em queda un minut i llavors aniré a l'última diapositiva. Tornant una mica que dèiem de l'impacte del Covid amb la salut mental, el que veiem, i això és la pàgina oficial de l'Organització Mundial de la Salut, és que es parla molt de l'augment dels trastorns d'ansietat, es parla de l'augment dels trastorns depressius, però es parla poc dels trastorns mentals greus, i jo crec que és un tema que encara tenim com molt pendent i sobre la taula. Aquí, per exemple, hi ha un estudi fet amb dades dels principis de la pandèmia, un estudi fet als Estats Units amb 8.000 persones que van ser seguides després de patir el Covid, on veiem que un dels factors de risc, o el factor de risc més important després de l'edat de cara a morir per Covid era patir esquizofrènia, i això jo crec que és un tema que està com encara poc reconegut. I amb això jo acabava dient, home, jo crec que hem avançat moltíssim amb el reconeixement dels problemes de salut mental, però encara ens falta molt en el tema dels problemes de salut mental greus. Moltes gràcies. Donaríem la paraula a la senyora Irupe Barrueta, coordinadora del programa de Wellbeing. Buenas tardes, muchas gracias, Jordi. Mi nombre es Irupe Barrueta y yo estoy aquí en representación de un programa que hemos llevado a cabo en nuestra empresa que se llama RESA. Y me permito decir que entre todo este gremio yo tengo una mirada más de cliente, digamos más del otro lado, de la acera, de ciudadana de a pie, que ha decidido sacar adelante junto con su empresa un proyecto llamado Wellbeing. Lo más importante que quiero compartir con vosotros, bueno, primero que es RESA, porque muchos no deben conocerlo. RESA es una empresa que se dedica a los alojamientos universitarios, por ende trabajamos con chicos desde 17 a 21 años, es nuestro promedio de edad, y es una empresa que tiene 40 residencias a nivel nacional en 21 distintas ciudades y que ofrece 9.000 plazas, más de 9.000 plazas, ya estamos cerca de las 10.000, por ende tenemos digamos un nicho importante de chicos expuestos a todos estos cambios que estamos comentando durante el día de hoy. Yo personalmente quiero compartir con vosotros el porqué, cómo hemos llegado a este programa, y es que nosotros en RESA siempre hemos tenido una preocupación de cara al bienestar de nuestros residentes, entendiendo por bienestar una palabra como, digamos, un poco más vacía, en el sentido de, bueno, queríamos verlos bien, pero nunca era la salud mental lo que había mandado o que había generado la preocupación principal hasta hace aproximadamente unos 4 años. Y esto también viene muy reforzado porque nos compró un nuevo socio, y este nuevo socio sí que venía con una sensibilización muy importante desde UK, y él tenía como objetivo principal que el bienestar a nivel de salud mental fuera también parte de la experiencia que ofrecemos a nuestros residentes. En vista de eso, empezamos a buscar, una vez que llega a España esta propuesta, empezamos a buscar quiénes serían las personas expertas que nos podrían ayudar a que pudiéramos sacar adelante un programa, y a raíz de eso hemos conseguido el poder participar en una colaboración para mí muy enriquecedora con el clúster, con Amalgama y con Baraquía, que es Tony Ríos, que en este momento no está con nosotros, pero que entiendo que vosotros todos lo conocéis. Dicho esto, el objetivo principal, como os comentaba, era el bienestar de los chicos por una creciente, como bien decía José María, había ya antes del COVID una creciente casuística de situaciones que incluso llegaban a los puntos peores de intentos de suicidio
o haberlo completado, y ante esto decidimos en nuestra empresa optar por un programa que nos ayudara a mejorar esta situación. Lo que nos resultó, digamos que el punto de inflexión y lo que yo os diría, el por qué estamos aquí o por qué estoy yo aquí hoy frente a ustedes, es que entendimos claramente que no podíamos pretender dar un bienestar a nuestros residentes si primero no trabajábamos el bienestar de nuestros trabajadores. Y eso evidentemente marcó un punto de inflexión que yo os diría que nos ha hecho pioneros en lo que es nuestro sector. Hasta ahora, siempre todo lo que se había trabajado, nunca le llamaban salud mental porque les parecía una manera muy agresiva de acercar esta información a los chicos, sobre todo jóvenes y los padres de los chicos, y siempre lo hemos llamado Wellbeing, por eso es el nombre del programa, pero sí que era muy importante el poder entender y no darle el peso a nuestros trabajadores, primero entender el espacio en el que estábamos y segundo, no darle el peso a nuestros trabajadores de que sintieran que aparte de su día a día tendrían que ser psicólogos en lo adelante. Con esto en mente, pues pasamos a crear dos grandes, digamos, pilares, ¿no? Son tres básicamente, pero el pilar principal en el que nos esforzamos muchísimo es en nuestros directores y personal que está en contacto directo con el residente. Este proyecto es un proyecto que ha tenido 3 años de vida, justamente ahora en diciembre terminamos este primer periodo y afortunadamente la empresa así lo ha entendido, lo ha acogido y lo va a continuar respaldando. Y para poder llegar a esto que os decía, de que nuestros trabajadores se sintieran tomados en cuenta, apoyados y a la vez preparados, nos marcamos un programa de formación que ha sido realmente, yo diría que nuclear, ¿no? en el éxito del programa. Esta formación va a cargo de Baraquía, la formación que trabajamos de cara al staff va a cargo de Baraquía y principalmente se centra en identificación de posibles casuísticas, o sea, les damos herramientas para que puedan entender un poco qué puede estar pasando de cara a un residente que se acerca y busca su ayuda. Les damos también formación en el acompañamiento una vez que están con el residente al frente o tienen una situación más grave o menos grave, porque estamos de acuerdo que hay situaciones que son más leves y otras que realmente sí que demandan un trato mucho más, o sea, con una clínica mucho más específica y un acompañamiento más alargado en el tiempo. Y este año además hemos trabajado en lo que es la mediación de conflictos. ¿Vale? Luego, acompañando a eso y de cara a poder llegar a nuestros residentes, hemos compartido o hemos, digamos, hecho una dualidad importante en lo que era nuestro previo programa de actividades, donde lo único que hacíamos era buscar la integración y la acogida de los residentes, porque quieras que no, siempre es un cambio muy importante su primera salida de casa, todo lo que se tienen que enfrentar una vez que entran a la universidad, ansiedades, duelos de familias, amigos, etc. Y también lo hemos trabajado a través de consultarles cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus temas de interés y a raíz de eso crear talleres. Los talleres de formación los sacamos de la mano de Amalgama, que como sabéis son expertos en jóvenes, y la novedad que os quiero comentar es que este año además, como hemos entendido que es importante que se trate a toda la comunidad, este año tocaremos a los padres. De hecho, el 12 de diciembre tenemos nuestro primer taller de padres, aprovechando que es el mes de la familia, y afortunadamente ha sido todo un éxito la convocatoria que hemos tenido. ¿Por qué comento esto con un acento especial?
porque creo que es muy importante que entendamos que el bienestar del paciente, ya sea empleado, residente o o un mismo padre en la comunidad, tiene que tener el soporte del entorno, que para nosotros realmente es importante y necesario. Dicho esto, hemos sacado diferentes talleres. Aquí les pongo un ejemplo, pero no me voy a detener porque ya llevamos mucho tiempo. Y lo que sí que quería comentar es la importancia, en estos 3 años se nos ha quedado muy claro la importancia de cómo comunicamos la información. Yo os invito que luego, cuando tengáis un momento, podáis entrar a nuestras redes. Comunidad Reza lo podéis tener en Instagram o en nuestro web, pero sí que marca una diferencia vital del resultado que tenemos en cuanto a su capacidad de apertura a este proyecto que les estamos promocionando como un apoyo, porque esto al final es un valor agregado que le damos a nuestros residentes, pero que sin duda también están muy respaldados por los expertos que ya os he comentado con los que trabajamos. No sacamos ningún escrito ni ningún tipo de información sin haber sido respaldados por los 3 colaboradores del clúster. El roadmap está a disposición, lo tenéis en vuestras presentaciones, no me voy a detener por razones obvias, y lo único que quiero compartir, y si me lo permitís, es porque también quiero hacer público que hemos ganado justamente la semana un premio a nivel europeo por la iniciativa, que no solo, donde os digo, el peso no solo se lo lleva el bienestar al residente, sino que entendemos claramente que no puede haber bienestar, no hay dadores de bienestar, si nuestros propios empleados no están protegidos y acompañados. Y es la razón por la que yo estoy hoy aquí ante ustedes con un proyecto que involucre el bienestar de salud mental laboral. Muchas gracias. Esto es todo. Uy, perdón. Bueno, en primer lugar, sé que estáis aquí mucha gente que trabaja en la oficina de técnicas laborales, ¿no? Que levante la mano, por favor. Bueno, menos de lo que pensaba, pero bueno. Os quiero dar gracias. Gracias porque vuestro trabajo es muy importante. La integración laboral de las personas. ¿Pasáis? Bueno, en primer lugar, una idea que es clave. La salud mental es algo que no es estoy enfermo, no estoy enfermo. Es un continuo. Y dentro de este continuo podemos hablar, sobre todo que es muy importante en el tema de integración laboral, en que puede haber personas que no estén diagnosticadas con un problema de salud mental y sin embargo tengan una mala salud mental. También nos podemos encontrar también otros casos. Personas que están diagnosticadas con problemas de salud mental y tienen una buena salud mental. Un caso soy yo. Si ascendemos al concepto de salud mental que define la Organización Mundial de la Salud, pues, que nos han explicado anteriormente, yo trabajo, llevo una vida normal y sin embargo estoy diagnosticado de un problema grave de salud mental. Con lo cual, choca. Y eso es algo que desde las oficinas técnicas laborales debéis incidir. La diferencia entre salud mental y diagnóstico de salud mental. Bueno, ¿qué hemos aprendido del COVID? Pues del COVID hemos aprendido algo muy importante. Lo primero son las personas. Aquí se ha hablado de tecnología, se ha hablado de salud, se ha hablado de muchas cosas y nos olvidamos de la clave por la cual tenéis vuestro trabajo o trabajáis, es las personas. Y bueno, voy a ir rápido porque hay poco tiempo y yo prefiero que haya un debate pero no me gustaría reseñar una cosa importante. La Organización Mundial de la Salud da una visión global de la situación de la salud mental del mundo. ¿Y qué nos dice? Nos dice algo muy importante, que la media que se destina a programas de salud mental es el 2% del dinero que se destina a la salud en general. Nosotros, yo soy miembro de la Federación Salud Mental Cataluña, que supongo que conocéis, si no, os animo a mirar la página web de ella. Incidimos mucho en eso. Es importante darse cuenta que la escasez de profesionales, las pocas mejoras, ha habido avances en
en diagnósticos, en tratamientos médicos, pero no ha habido avances en la cobertura y en la calidad del servicio a las personas, ¿no? Y las personas están muy expuestas a maltratos, exclusión, en educación, en trabajo y otros temas de violaciones de derechos humanos. Y eso es importante, porque la salud mental no caigamos en el error de considerarla un tema solo sanitario. Es un tema que abarca mucho más a la persona. Vosotros estáis aquí porque trabajáis uno de los aspectos clave, la integración laboral, el trabajo, el mundo ordinario, el hecho de que las personas necesiten tener apoyos en asuntos sociales, vivienda, educación, todo eso forma parte de la salud mental y forma parte de las necesidades de las personas, que son la clave de este tema. Aquí he traído unas pequeñas transparencias preparadas por la Confederación Salud Mental España de el impacto de la salud mental. No las comentaré, están en la presentación, los datos están aquí. Los datos en Europa, 1/3 de las personas adultas presentaron problemas de angustia debido a la salud mental, pero el estudio del CIPS, que está ahí, que supongo que os pasarán las presentaciones, detectó una cosa importante, ¿no? Que las personas más afectadas eran, sobre todo, perfiles jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Identificó una cosa importante, el efecto de la clase social como factor de riesgo en los problemas de salud mental. Esto ocurre porque no podemos olvidarnos que una persona con problemas de salud mental se encuentra con múltiples dificultades a la hora de encontrar trabajo, llevar una vida autónoma y tal. Con lo cual, no sabemos qué es el huevo, si es antes que la gallina. Es decir, problemas de salud mental conducen a situaciones de riesgo y que conducen al hecho de problemas de integración social, o al revés, o son el hecho de tener problemas de integración social los que conducen a los problemas de salud mental. Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, pero es importante resaltarlo. En España, bueno, aquí tenemos los datos, no entraré en detalle porque quiero ser rápido. El hecho de las personas con discapacidad, el 50% señalaron que se encontraron con un empeoramiento de sus condiciones de salud mental. La infancia, pues también hubo un gran impacto, ya se ha hablado aquí. Mujeres, también hubo un gran impacto, sobre todo se dio la circunstancia de que el doble del número de personas, de mujeres, pidieron ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica en comparación con los hombres. Aquí hay algún factor desconocido que debemos considerar. El personal sanitario se vio afectado, los docentes se vieron afectados, pero yo me quedaría con dos cosas, y es lo que quiero que al final nos quedemos, ¿no? El impacto de la salud mental provocó un gran impacto en la juventud, pero ha tenido un efecto positivo, efecto positivo desde el punto de vista de nosotros, activistas sociales, del movimiento social, del movimiento de la salud mental. Es el hecho de que la salud mental se ha hecho más visible, ha habido más personas afectadas, se ha generado más sensibilidad, se ha puesto en la agenda política y en la agenda social también. La agenda política, el Parlamento tiene ahora mismo una comisión que trabaja salud mental, se ha creado el Pacto Nacional, hay una estrategia de salud mental. Todo ese tipo de cosas se ha debido al problema de salud mental. Aquí tenemos los datos fríos del aumento que dio al COVID de salud mental, aquí los tengo, los incrementos. Sobre todo resaltar una cosa, ha habido un 74% más de aumento de tentativas de suicidio y un 195% de aumento de intentos de suicidio. Pero lo más grave es que el 62% de esas personas que se han suicidado no pidieron ayuda. Ahí tenemos que resaltar ese asunto. En las personas jóvenes, bueno, el impacto también fue terrible, saltamos. Y bueno, voy a hacer las consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando ahora, después de la COVID? ¿Qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado servicios saturados, dificultades en tiempo, en intensidad, en falta de profesionales para ayudar a las personas. Ahí tenemos un problema. El tema que he resaltado antes, que es el aspecto positivo, se ha puesto en primer lugar en la agenda pública y en la agenda política. Eso es muy importante, porque los cambios suceden cuando las cosas están en la agenda social, cuando la gente habla, no tiene miedo, cuenta, mi primo, mi hermano, yo mismo he tenido un problema de salud mental, se lo cuenta al amigo, etc. Se habla, los bares, antes era un tema tabú, ahora es un tema social, de impacto. Y esto ha hecho que se haya trascendido el ámbito sanitario y haya ahora una perspectiva, se ha abierto a la perspectiva comunitaria. La perspectiva comunitaria es lo que siempre hemos apoyado del movimiento social. Es decir, salud mental no es un tema solo de salud, es un tema que abarca más amplio.
Vosotros, como técnicos de la oficina laboral, lo sois conscientes. El resto de personales, psicólogos o personal sanitario que está aquí presente, también debe ser consciente. Y bueno, ahora es vuestro turno. Entramos en debate. Me gustaría que hicieseis preguntas, que intervinieseis, que nos incitaseis a todos a debatir. Así que os digo, y una idea que me gusta decir, el recovery, no todo es negativo, existe la esperanza, la recuperación en salud mental, y eso debemos luchar por ello. Debemos hacer que los pacientes y las personas sepan que es posible recuperarse, que es posible tener un problema de salud mental diagnosticado y llevar una vida normal. Gracias. Obrim també les llums a la sala per si algú vol fer una pregunta, fantàstic, que la compartirem i l'acollirem. Mentre vosaltres us decidiu, jo n'he preparat algunes, així anàvem escalfant una miqueta els motors. M'agradaria acabar amb una idea que l'Àngel ens ha donat i empalmar-la amb una que també ens ha donat abans el Josep Maria, que és aquesta idea de trastorns mentals comuns greus i ocupació laboral. Clar, d'una forma molt simplificada, podríem pensar, home, els trastorns mentals comuns podrien ser un llistat, però podrien ser aquells que d'una forma o altra l'exclusió, en tot cas, del món laboral és temporal, és transitòria. I els trastorns mentals greus serien aquells que hi ha més probabilitats que l'exclusió al món del treball no sigui tan transitòria, sinó que tendeixi a la cronificació. Estaríem d'acord amb això? No estaríem d'acord amb això? Podríem fer un llistat de quins són els trastorns mentals comuns, quins els greus, i per què uns poden quedar exclosos i altres no? Yo me gustaría empezar haciendo hincapié en la importancia de la integración laboral ordinaria para las personas con problemas de salud mental. Muchas veces se piensa en las personas. Por supuesto, hay personas que no podrán integrarse en el mundo laboral porque su problemática ha generado una discapacidad, una problemática que le hace imposible trabajar. Yo soy presidente de una asociación en Tarragona y conozco muchos casos. Hay personas que pueden trabajar y personas que no pueden trabajar. Lo triste es que personas que puedan trabajar no puedan trabajar por culpa del estigma o de las ideas preconcebidas sobre salud mental. Yo creo que es importante darse cuenta, y vosotros, como trabajadores de las oficinas técnicas laborales, debéis ser conscientes, la importancia en la recuperación, el mensaje de recuperación. Una persona que se atreve a tener sueños, que es capaz de cumplir sus sueños, que sean los que sean, pero puedan llevar una vida normal, un trabajo normal, un trabajo, aunque sea, que le permita tener una esperanza, un sueño, un porqué levantarse cada día, hace que la persona automáticamente se recupere y llegue a sorprendernos, ¿no? Yo, en mi asociación, y me gustaría comentarlo, ¿no? Cuando llegué como presidente me encontré personas que estaban así, echando baba, ¿no? Poco a poco, con el ejemplo, con el animar a hacer participaciones, las personas se fueron recuperando. Y ahí a los psicólogos le enfrentaría, ¿no? La importancia de tener sueños, de tener ilusiones. No podemos tener las personas en los clubs, en las asociaciones, en los hospitales psiquiátricos, que esperemos que desaparezcan pronto, como muebles. Deben tener un sueño, una ideal, algo por el que levantarse. Y eso hace que las personas se recuperen. Bé, a la teva pregunta, jo diria, clar, primer, no hi ha trastorns sinó persones, no? I aleshores, i els diagnòstics de salut mental, actualment els diagnòstics de trastorns mentals són bastant dolents perquè dintre d'un mateix diagnòstic hi ha un ventall enorme de persones, de capacitats, de funcionalitats, i aleshores jo crec que la primera cosa hem de millorar. Sí que és evident que hi ha persones que no tant pel diagnòstic sinó pel tipus de problema que tenen poden tenir una dificultat més permanent que d'altres. I el que passa que jo comparteixo totalment amb l'Àngel que la nostra aspiració ha de ser la recuperació de tothom. I l'encasillament és dolentíssim perquè és una profecia autocomplida. Dos exemples que també el diagnòstic que tenim nosaltres és molt dolent. Un és que a vegades et posen, no podem parlar de curació i una vegada, i Ángel, tu lo decías, te ponen un diagnóstico y parece que es para toda la vida. I això
no té sentit, no? Un segon és el tema aquest que deien, no, home, les dones tenen el doble de trastorns mentals que els homes. Això és mentida. Això és mentida. O sigui, les dones tenen més trastorns d'ansietat i depressius i els homes tenen més trastorns d'abús de substàncies i conductuals. Si els juntem els dos, la prevalència és la mateixa. O sigui que el tema aquest, què passa? Que ens centrem, bueno, ja ho sabem, que tenim una societat masclista i ens centrem en els diagnòstics que pateixen més les dones, però si juntem tots els diagnòstics que estan dintre de la classificació de trastorn de salut mental, la prevalència global és la mateixa. Empalmant, queries dir alguna cosa, Lupe? No. Empalmant amb això que deia Josep Maria de les dones, en tot cas, per què un dels principals factors de risc de tenir ansietat i depressió és ser dona? Perquè els homes i les dones som diferents, no? Això està malament, però les dones ploren, els homes peguen. Vull dir que, no, és una mica, jo dic, ja veig que hi ha cares, una mica, no, ho dic una mica en broma, però sí que és veritat que tenim un comportament social diferent i la reacció que tenim nosaltres davant dels problemes també és diferent. Els problemes, els trastorns d'ansietat, a la infància són molt semblants amb nens i amb nenes. I a mesura que i després hi ha una diferència, perquè hi ha diferències, diguéssim, vulguem dir socials, genètiques, com vulguem, entre els homes i les dones, i hi ha una diferent expressivitat del malestar. I aleshores jo crec que i els homes que han fet la classificació han donat més rellevància històricament als trastorns d'ansietat depressius que no pas als altres. A mí me gustaría comentar, como presidente de una asociación en Tarragona, observo un fenómeno curioso, ¿no? Las personas con problemas de salud mental que se dirigen a nuestra asociación, que nosotros tenemos un club social, ¿no? La mayoría son hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque hay el mismo número de diagnosticadas mujeres que hombres, estadísticamente, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Pues pasa que la sociedad, la familia, dice, esta persona puede ayudar en casa, puede ser una ayuda, puede cocinar, puede hacer cosas, y nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué factores hay ahí extraordinarios que están provocando este efecto, ¿no? ¿Por qué cuando yo me dirijo a mi asociación, que creo que es una herramienta útil de recuperación, el 80% son hombres y un 20% son mujeres? Dejo esa reflexión, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y que alguien se anime a preguntar, que también es importante. Sobre todo del ámbito de técnicas laborales. Me gustaría que alguien hiciese alguna pregunta, algún comentario, alguna idea. A ver. Yo, si me permites, antes de que ella comente, como mujer, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, que entiendo que la mujer de por sí y históricamente el hecho de ser el peso principal, de llevar el peso principal, de ser digamos, el pegamento, ¿no? En casa, en familia o incluso en los lugares de trabajo, pues ya de por sí asume que es algo que le corresponde. Ya es algo que naturalmente asume. Y en lo que estás comentando de tu club, puede ser que el hombre, desde mi perspectiva y mi humilde opinión, el hombre quizás siempre ha estado bastante acostumbrado a que el tener un grupo de hombres en sociedad explicando cosas, lo que sienten, no dejan de sentir en un espacio protegido, ayude, ¿no?, a que estos clubes sean un punto donde se sienten seguros de compartir cosas así sin estar tan expuestos. La mujer creo que es un poco, repito, desde mi perspectiva, creo que es un poco más abierta y es capaz de comentarlo o en el trabajo, o sea, tiene como más espacios de exponer lo que vive. Y menos tiempo, quizás, porque tiene que encargarse de la casa igual mientras esté en el club. Estoy dando una perspectiva muy, muy sesgada y muy generalista, ¿no? Pero creo que puede influir desde lo que estás comentando. Yo me gustaría preguntar a los de las oficinas técnicas laborales, de las personas que atendéis, ¿qué porcentaje hay de hombres y de mujeres? ¿Hay diferencia? ¿Notáis diferencia? No sé si alguien me puede responder. Bueno, había una pregunta, pero bueno, que me gustaría que respondieseis, ¿no? Ese tema.
¿Se me oye? Sí. Sí, sí. No, yo a raíz del comentario anterior, ¿no? Nos hemos encontrado muchas veces que, sobre todo los chicos, las chicas o mujeres y hombres que tienen problemas de salud mental o que tienen una discapacidad en mayor o menor grado, a veces van desapareciendo de los espacios de ocio o de los espacios incluso de talleres o en función de sus capacidades, porque parece que el chico molesta, ¿no? Y hay que tenerlo ocupado en algún sitio, pero las mujeres desaparecen porque si pueden hacer alguna labor, tarea en casa, o bien de cuidado o bien de mantenimiento de la casa, y van desapareciendo muchas veces de esos entornos, pero la mayoría de veces motivados por eso. También poner dos problemas que no sé si se han tratado en la mesa, ¿no? El tema de cómo infantilizamos muchísimo más a las mujeres, ¿no? a la hora de infantilizarlas, y cómo tampoco esa infantilización que se tiene sobre todo de las mujeres con problemas de salud mental también lleva a que cuando tienen un problema o sufren un problema de violencia o de acoso, haga que muchas veces no se las tome en serio o no se las acabe de creer, ¿no? Que yo creo que también es un problema que muchas veces tenemos esa percepción que tenemos de la mujer con un grado más o menos importante de discapacidad a nivel de salud mental. Yo me gustaría, de esto de la infantilización, me gustaría recalcar a los profesionales que estáis aquí que es un problema que afecta bastante a los profesionales. Es decir, en el trato día a día con las personas, fijaros, daros detalles de cómo tratáis a las personas, como adultos o como niños. Eso ocurre incluso en mi organización. Veo las personas que a veces, sin querer, no quiero decir que sea algo deliberado, y eso provoca un efecto psicológico de rehabilitación, el efecto Pigmalión. Es decir, si lo estáis tratando como niños, terminarán siendo niños. Señores, tratadlo como adultos, personas responsables, que podrán tener su discapacidad, pero tienen deseo, tienen que tener sueños, tienen que ser adultos, personas adultas, tanto mujeres como hombres. Potser recollint el que ara deia, recollint també el que explicava l'Àngel, en el fons hi ha una paraula que... Hola? Sí? Sí? Hola? Sí? Si cas puc agafar el micròfon ara? Sí. Sí? Potser... No, que deia que recollint el que deies i també el que deia l'Àngel, al capdavall podem parlar d'infantilització, cert, pot ser un aspecte, però també crec que una mica la paraula clau és estigmatització, no? És a dir, de fet, sigues dona, sigues home, sigues infant, sigues adolescent, sigues avi, és igual l'àvia, la qüestió és si ets una persona que tens una dificultat, un problema, un trastorn, una malaltia, buscarem l'etimologia més adequada, de salut mental, finalment això pot ser sinònim d'estigmatització. I aleshores tots crec que estem, la marató d'aquest any per exemple anava molt del tema de l'estigmatització, tots estem molt implicats en com no estigmatitzem. Però jo m'agradaria tornar una mica a la pregunta primera i a la situació més real que hi ha aquí. És possible combatre l'estigmatització de les persones afectades per trastorns mentals sense garantir la seva inclusió al món del treball? És a dir, jo crec que aquesta és la qüestió per mi clau, perdoneu. Bueno, no sé, hi havia una pregunta ja també. No, dic que una mica amb el que comentava la companya i el que es comentava aquí a la taula, jo crec que el fet de ser dona amb problema de salut mental o discapacitat duplica l'estigma. I crec que és important que es parli de la discapacitat o de la salut mental bajo una perspectiva de género, porque no es lo mismo tener discapacidad o un problema de salud mental si eres hombre o si eres mujer. Y la diferencia no está solo en que unos se peguen y las otras seamos unas histéricas, va más allá.
Entonces hay que empezar a abordarlo, ho sento. Sí, no he dit la paraula histèria, no he dit, jo dic que ploren, jo dic que ploren. No, però anant cap aquí. Jo dic que ploren, no, jo dic que ploren. Las mujeres son TLP, los hombres... No, yo digo que ploran. Bueno, hay un problema en la psiquiatría que hace falta un poco de perspectiva de género y de formación en género. Entonces, el hecho de ser mujer estigmatiza el doble. Las mujeres con problemas de discapacidad y problemas de salud mental sufren el doble de abusos sexuales que las mujeres sin discapacidad o sin problemas de salud mental. Y hay que poderlo poner encima de la mesa, porque son cosas que estigmatizan aún más. Entonces, la perspectiva de género es necesaria. No sé si en las jornadas estas o en algún momento, pero estaría bien que se hiciera hincapié, porque tenemos un problema. No ha sido lo mismo la pandemia vivida bajo una perspectiva de hombre al de mujer, evidentemente, tampoco con salud mental, con problemas de salud mental, evidentemente, pero no ha sido lo mismo. La presión, no personal, sino social, económica, economía sumergida que aguantamos las mujeres, no es la misma que aguantan los hombres. En ese sentido... Muchas más presiones, muchas más, pero entonces no es lo mismo, o sea, es algo que hablamos como muy rápido y es algo muy transversal. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo. Y eso deberíamos de abordarlo. En ese sentido, desde nuestra organización, Salud Mental Cataluña tiene tiene el grupo de mujeres con problemas de salud mental que abordan este tema desde perspectiva de género. Es decir, tenemos identificado que ese problema y lo estamos tratando. Y hay un equipo que, si quieres, luego te doy el contacto para que hables con ellas, o con personas, Lourdes, no sé si la conoces, o otras personas, ¿no?, que son personas referentes no solo a nivel de Cataluña, sino a nivel del Estado en el tema de mujeres y salud mental. Pero bueno, como estamos aquí en un tema más amplio, digamos, abordando todo de forma global, tenía la pregunta. Era una apreciación, porque me parecía que nosotros hicimos no sé, recuerdo si el año pasado o el año anterior, dedicamos una jornada a la violencia, la dedicamos precisamente a la violencia de género en las mujeres con discapacidad, y las cifras eran horrorosas. Y tenía que ver también con el abordaje médico y el abordaje, cómo se las atendía, cómo el infantilismo no solo iba en ese aspecto, como mujeres que no se pueden defender, algunas porque están inmovilizadas o no se pueden comunicar, y otras porque no se las cree, ¿no? Porque no se las cree cómo se aborda el tema a todos los niveles, y me parece un tema que realmente hay que poner encima de la mesa y habría que hablarlo mucho más en profundidad. No, només una... Me parece muy interesante todo lo que habéis contado, sobre todo relacionado con las personas con discapacidad, porque además muchas veces hay adquirida un problema mental. Y es que al final, por ejemplo, las personas sordas además tenemos una barrera comunicativa muy grande. Raramente a veces podemos utilizar nuestra propia lengua para comunicarnos con un profesional. O sea, imaginaros una persona pues, con discapacidad sorda, ¿cómo la atenderíais vosotros? ¿Cómo creéis que es la manera de abordarlo, por ejemplo? Bueno, una pregunta difícil perquè jo no me n'he trobat a nivell assistencial, no? Aleshores, doncs no sé com ho faria, no? La veritat és que el tema de comunicació és fonamental, no? El que fem, no sé si serviria, el que fem amb persones migrants és buscar algú que ens ajudi a entendre's, no? A nivell de traducció, i això sí que ho tenim, entre cometes, més o menys estandarditzat. M'imagino que hi ha moltes altres coses que desconec, o sigui que en tot cas, no sé, seria un repte, no? I el que primer buscaria és conèixer persones que tenen experiència en aquest camp. A mí me gustaría... ¿Está hablando? Además añade una situación o una cosa que se ha sucedido además, y es que muchas veces pues, no pueden acceder a servicios de interpretación porque siempre pasa lo mismo, no hay recursos, no tenemos suficientes intérpretes, no tengo dinero para costearlo, y además de ser un tabú, hay una incomunicación y hay una obligación a estar callado en este tema cuando te encuentras que tu propio colectivo no te puede dar las herramientas para que puedas expresarlo. Es decir, muchas veces nos encontramos con esto. En nuestra comunidad nos estamos encontrando con muchísimos casos de depresión, suicidio, intento de suicidio también. Es decir, creo que es una problemática a donde a veces no conseguís llegar.
me gustaría recalcar, ya que estamos aquí en el clúster, que las nuevas tecnologías ofrecen ahora la posibilidad de traducir el lenguaje de signos al lenguaje de personas, ¿no? Yo creo que es un tema que se podría desde el clúster trabajar, ¿no? Es decir, ¿por qué no desarrollamos una herramienta orientada a la salud mental que permita, de una forma barata y sencilla, a cualquier médico, a cualquier profesional, acceder a los recursos para que una persona con lenguaje de signos o otro problema pueda ser traducido a un lenguaje que entienda el profesional? Pues aquí hay un reto y gracias por plantearlo porque es una gran oportunidad. Un comentari, no. ¿Se les ha ocurrido formarse al respecto, por ejemplo? No, jo crec que... Sí. Jo dic que nosaltres aquí a Sant Joan de Déu jo crec que som una institució sensible a les persones que tenen dificultats especials. Històricament ha sigut així i seguim sent així, i llavors jo agafo el repte i quasi que et podria dir: escolta, parlem-ne en un altre moment, potser aquest no és el moment, i veiem una mica quines solucions es poden trobar per donar resposta a això, que jo crec que és una necessitat que és evident que igual no donem resposta suficient. O sigui, jo et diria, escolta, veiem-nos després, passem-nos al correu electrònic, el meu és fàcil, i posem-nos en contacte. A mi me gustaría... M'agradaria afegir que en el cas d'un dels nostres educadors i una educadora, tots dos coneixen el llenguatge de signes. Hem tingut algun pacient ingressat amb una situació de discapacitat. Sí, amb la llengua de signes, sí, perdó. I aleshores el que vull dir és que la primera qüestió que és clau és que et puguis comunicar tot, i que haig de dir que almenys per la meva experiència les persones que jo he atès que tenen una discapacitat o una dificultat de llenguatge o de sordera llegeixen molt bé els llavis. Ara bé, dit això, que és cert, la veritat és que està bé tenir en l'equip persones que puguin fer. També t'haig de dir en aquest sentit que passa també amb la invidència. És a dir, tenir en l'equip una persona que pot comprendre la situació que viu una persona que té dificultats de visió, això ajuda molt. Per tant, en els equips està bé que s'hi puguin incorporar. Això és una qüestió, que és purament la comunicació. Després hi ha una altra, que és que no he entès ben bé si és això el que també volies expressar. Si al capdavall una persona invident o una persona sordmuda pot tenir una problemàtica singular o especialitzada o, diguem-ne, diferent al que podria tenir, en el cas nostre, un adolescent que no tingués dificultats de visió o de sordera. La veritat és que jo, en aquest sentit, t'haig de dir que no he vist diferències especials. Quan una persona està trista o té símptomes de depressió o té tendència autolítica o s'està fent autolesions, no he acabat de veure mai, en la meva experiència, que realment aquesta discapacitat sigui tan rellevant. Però no tinc prou casuística com per poder-ho afirmar categòricament. Només t'ho puc dir a partir de la meva experiència. Per mi la cosa clau és que et puguis comunicar amb la persona. Aquesta és la qüestió clau. I si tens persones a l'equip que, a més, són especialistes en la llengua o en la comunicació, això ajuda molt. Ara, la sintomatologia jo no l'he vist mai diferent, en el meu cas. Yo quería aprovechar y agradecer que haya entrado el tema sobre la mesa de la dificultad que puede tener muchas personas de sentirse aislados y solos ante una situación o una casuística que estén viviendo. Sea cual sea el impedimento, incluso a veces no hay impedimento, es básicamente la barrera social, pero realmente cuesta mucho. Lo hemos vivido mucho, no se hace fácil el pedir ayuda, y eso que hemos hablado, lo mucho que se está normalizando, y yo soy la primera que me lleno de esperanza a que eso cada vez más ceda, y se da en todos los rangos de edades, no tiene que ver con una edad en particular, pero esa sensación de soledad es uno de los primeros puntos que creo yo que impacta mucho a que el tema de la salud mental vaya increciendo en negativo. Creo que esa soledad y ese miedo al juicio y es una de nuestras realidades todavía
por mucho que hemos avanzado, todavía no lo tenemos vencido. No sé si estás de acuerdo conmigo, Jordi. Però... Deixeu-me comentar que el Josep Maria ha hagut de marxar perquè tenia un compromís ineludible i feia tard. No sé si algú volia opinar també sobre aquesta qüestió o si en tot cas podríem entrar en aquella qüestió que havíem anunciat, que és si realment es pot fer front a l'estigmatització, en aquest cas a les persones afectades per trastorns mentals, sense garantir la seva inclusió al món del treball. Dic això perquè finalment sabeu tots que sortosament hi ha una llei que permet a les persones amb discapacitació sensitiva, motriu, etc., que les empreses d'un determinat tamany hagin de reservar unes places per ells. Però en canvi aquesta llei no abarca les persones amb trastorns de salut mental o bé totes elles. Per tant, aquest tema em sembla que seria un tema clau també que ho poguéssim parlar avui. Yo, en ese sentido, comentaría que la... Perdón un momento. No lo veo. Me parece muy bien que plantees ese tema porque yo que vengo del mundo laboral y conozco bien la ley de personas con discapacidad y el tema del 2%, que me imagino que será el que hace referencia, yo he sido muy crítica con ese 2%, no solo porque me parece insuficiente, sino porque realmente cuando hablamos de discapacidad, de ese 2%, hablamos de cualquier discapacidad y todos los que estamos aquí sabemos que no es lo mismo que te falten 2 dedos y que tienes todo el derecho a que se te integre laboralmente que una persona que tiene otro tipo de discapacidad o que tiene un problema de salud mental. Por lo tanto, la ley deja un margen de maniobra muy grande en ese 2% y hace que realmente las personas que necesitarían esa integración o que tendrían que ser más objeto de esa reserva no sean el objetivo. No sé si me he explicado bien. Y luego las empresas, aparte de no cumplirlo muchas de ellas, porque lo tienen que cumplir las empresas a partir de 50 trabajadores, luego se acogen a las medidas alternativas, ¿no? Que está bien, ¿no? Que podría ser una opción, pero que no sin que se solapara con el 2% de inserción real, porque yo siempre digo que todos queremos tener una carrera profesional, insertarnos en la empresa, tener compañeros de trabajo, porque el trabajo es un medio de socialización súper importante, ir a la cena de Navidad, ¿no? ¿Qué digo yo? Por lo tanto, yo creo que ahí debería haber un salto cualitativo a nivel legislativo, más allá de acompañamiento, evidentemente, de todo el trabajo social o de sociedad o en la sociedad, de romper estigmas y todo el trabajo que hacemos. Pero yo creo que también debería haber un salto cualitativo en la ley, ¿no? Que no abarcara solo ese 2% y que además ese 2% nos eximiera con las medidas alternativas de tener a personas trabajando en nuestros centros de trabajo, que al final es lo que queremos, que es lo que buscamos, ¿no? O que es lo necesario, debería ser la opción. Un comentario. No, solo súper de acuerdo, ¿eh? Con tu aportación tiene que haber una legislación que acompañe a... Yo no trabajo en una OTL, pero sí en un CIOA, sí en un CET y sí que acompañamos a personas con discapacidad y con problemas de salud mental en la inserción. Yo suelo añadir el tema que no solo hace falta un acompañamiento en la inserción, sino hay que ver a la persona de forma integral. O sea, hay que acompañarla también muchas veces a nivel emocional, a nivel material, si esa persona no llega a final de mes, a nivel, o sea, tiene que haber un acompañamiento más allá de lo puramente reinserción y conseguir un contrato. Porque tú ese contrato, esa persona pasará muchos momentos vitales, tendrá, ¿no?, la parte de lleura, de ocio, tiempo libre, relaciones interpersonales. Tiene que haber un acompañamiento a la calidad de vida en general de esa persona, pero el trabajo es necesario. Es necesario, pero no es lo único, no es la única pieza. Si no va acompañada del resto, de una atención global, este contrato lo conseguirás, pero igual que lo consigues, lo perderás. ¿Sí? Entonces, un acompañamiento global. Yo, cuando se habla del estigma y el empleo, si es posible, el estigma al final es el imaginarse cosas que no son reales sobre las personas. Entonces, la clave para romper el estigma es la integración social, es decir, que la persona con problemas de salud mental o con otro tipo de problemas esté en donde está el resto de las personas. Si está en un trabajo
ordinario, conoce a otras personas y rompe el estigma. Cuando yo públicamente dije en mi empresa que tenía un problema de salud mental, la historia fue más curiosa. Hicieron una campaña para explicar que iban a empezar a integrar personas con discapacidad en la compañía de forma oficial. Y daban charlas a las personas, a todos los trabajadores. Yo me metí en una de esas charlas a escuchar lo que decían y entonces una persona levantó la mano. Yo comprendería a todas las personas, pero no quiero una persona con problemas de salud mental que son violentas, ¿no? Cuando luego salí, me conocieron, la primera reacción fue, no, pero tú no eres una persona con problemas mentales, eres una persona normal, ¿no? Y digo, ¿qué es normal? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos cuernos, dientes aquí, que nos comemos las personas? Pues eso ha hecho más efecto, una campaña más fuerte de integración social que cualquier otra cosa. Con lo cual digo que toda la persona que se integra en un mercado ordinario, en un club social, en un club en club deportivo, en cualquier cosa, todas estas labores que hacen de integración de las personas, la labor comunitaria que se dice, es clave en la rotura del estigma, que es la barrera que impide a las personas tener una vida normal, tener sus sueños, ser capaces de llevar una vida normal. Por eso soy partidario del trabajo ordinario. ¿Por qué digo ordinario? Porque el trabajo, digamos, en centros especiales es un gueto. Al final te relacionas con personas de tu situación. Y necesitamos romper ese gueto. Necesitamos que las personas se integren. Sé que es una utopía, pero las utopías son para eso, para caminar hacia ellas. Entonces digo, sí, rotura del estigma con el trabajo ordinario. Allí tenemos que ir, a la integración social plena de las persones. Potser, lligant amb això que deies, Àngel, potser, Irupe, ens podries comentar als treballadors i directors de les residències que han estat i han rebut una formació en aquests darrers 3 anys, com ha estat la seva predisposició? ¿Cómo la valoras? ¿Quién es vuestra experiencia? Bueno, al inicio, como os decía, estaban muy reacios porque sentían que iba a ser algo que era un añadido a su trabajo para el que no estaban preparados, y era lógico además que lo estuvieran porque es un tema que puede realmente ser un poco, o sea, que los toca muy personalmente porque ellos terminan siendo unos segundos padres, ¿no? Por decirlo así, en Filosofía en Reza, que estén pendientes, que los acompañen si están enfermos, que si hay una relación muy personal. Si encima en una relación muy personal tienen a una situación que no saben manejar por falta de herramientas o que incluso queriendo mejorarlas la terminen dañando, se sentían aterrados. Una vez que fuimos avanzando en la formación, ahora más bien se sienten muy apoyados, pero es que además han ido aprendiendo mucho ellos mismos de su propia salud a través de lo que veían de cara al resto de los residentes o lo que le proponíamos como tal, como información, lo han integrado muchísimo a su persona y a su vida personal. Entonces, en estos momentos te diría que hay una cuestión, una disposición muy importante al programa. La formación, realmente tenemos una participación muy, muy alta y lo que yo te diría, desde mi perspectiva, lo que veo como el mejor éxito, ya sabéis que en la salud mental, la autoestima, siempre es un tema vital, ¿no? Es como una base ahí importante. La autoestima individual se ha ido mejorando y trabajando cada uno como corresponde, pero la autoestima social de la empresa también ha mejorado muchísimo. Y yo creo que esto, sin duda, es un beneficio y es un éxito, ¿no? del emergente con el que nos conseguimos al punt en el que estamos. Per tant, sí, cal una llei o cal millorar el 2%, i estic d'acord amb el que tu deies abans, però aquesta estratègia d'intentar de portar a les empreses una proposta de formació en salut mental, precisament perquè no passa el que deia l'Àngel, de pensar que les persones amb problema d'un trastorn mental poden ser diferents, no? Crec que és una bona estratègia també aquesta, és una estratègia que pot donar fruits.
Em diuen que anem 30 minuts passats sobre el temps. I, per tant, jo el que us diria és que moltíssimes gràcies en nom de tots. Ens ho hem passat molt bé, jo us asseguro que m'ho he passat molt bé. Espero que per vosaltres també hagi estat profitós. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Sant Boi, moltes gràcies a la Diputació de Barcelona, moltes gràcies a tots. A reveure.